todos esos penecitos y más, porque tenemos allá también más, todos ellos, como ustedes verán, miren la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ay, disculpen, miren la diferencia entre este y este. Miren la diferencia. Habíamos dicho que empieza siempre el tumor venérea transmisible en la base del pene, y dependiendo de la inmunidad también del animal puede proliferar, ¿no? Puede llegar a proliferar bastante. ¿Qué te diría esa? Delincuente. Entonces vean ustedes, ¿no? Que puede llegar, habíamos dicho que inclusive puede reventar el prepucio y puede salir. Ahora, es una lástima que estos dos estén sin hormona, ¿ya? Entonces, pienso que se los puedo dar a dos personas, que ya estoy pensando quién, para que puedan simplemente abrirlo, sacarlo, echarle agua primero a esto y ver, limpiarlo por dentro, pero ver dónde ha sido la falla. ¿Y si lo ponen en otro envase? No, porque solamente le tienes que poner más silicona de repente por el sitio donde ha estado goteando. ¿Dónde está la falla? ¿No? Porque está bien bonito. Inclusive este es el grosor que tiene que tener las peceras, que deben ser 6 milímetros. Y además también tiene que ser el tamaño, porque vean ustedes de que aquí, por ejemplo, por más que le demos vuelta, no se mueve, ¿no? Y debe ser así. Así deben colocar ustedes aquellas muestras que se les diga que tienen que colocarlo en un envase de vidrio, ¿ya? ¿El plástico? Y además, no, el plástico. ¿Quién no se me habla? Además de eso, recuerden ustedes de que siempre cuando pongan una muestra, este caso por ejemplo es demasiado grande, miren, ahí está nadando, va a ser estilo libre, mariposa, todo puede ser, ¿ya? Lo que deben hacer siempre es dejar un dedo más o menos para que puedan pegar, porque si no, si está mojado, la silicona no pega, entonces por eso que siempre se deja. Y aquí el formol es más diluido, es 1 de formol y 9 de agua, 1 de formol. Pero cuando nosotros fijamos, siempre hacemos la necropsis, fijamos el órgano, es 1 de formol y 2 de agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo fijamos recién, ¿por qué? Porque como está todavía está sangrante, todavía está crudo, entre comillas, entonces debe fijarse con el formol. Cuando ya está fijado, recién ahí hacemos las peceras. Algunos hacen sus peceras cuando todavía no está bien fijado y después al final acá tenemos todo parece que fuera nocturno, porque todo está oscuro, todo está de sangre, ¿no? Entonces no se ve bien. Estas dos me parecen bien bonitas, están bien bonitas esas, ¿no? Igual que esta también. Esta también está bien, solamente que han dejado, el alto es demasiado alto, ¿no? Debería ser más bajo. Sí. Es que me vuelve bruta. Entonces, todos los penecitos que tengamos, todos los penecitos que vengan en el examen, 5. Todos los penecitos que vean ustedes en el examen, tumores de transmisible, ¿ya? También puede ser como... Ahora, recuerden que son varias condiciones las que se dan, ¿no? Hay varias condiciones, recuerden, son 3 condiciones. ¿Usted cuando dijo que lo dibujaran? Lo dibujaron. ¿Tenías que dibujar un pene? Claro, ¿por qué no? Rayos. Ahora, la pared cervix. También, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una cervix, tenemos justo, ¿no? Está cerrada y se supone que adentro debe estar la masa, ¿no? Pero hay otra masa que tenemos por ahí suelta que sí se puede observar, porque en realidad, a pesar de que no se ve la masa, podemos ver que la vulva está hinchada o está dilatada, ¿no? No está inflamada, sino que es como si estuviera en celo, ¿no? Cuando está en celo generalmente está edematosa, está grande, está sangrante. Entonces por eso que a veces los machos se equivocan y piensan de que está en celo. Vean ustedes de que acá se hizo pues pecera porque en realidad la vulva está demasiado dilatada. A ver, desde acá inclusive. Pero esa es la vulva y entonces el ser está por acá. Perdón. O sea, esa es la vulva, ¿verdad? Ajá. La punta. Sí. Y es...
creo. No importa. Tú créeme nomás. ¿Ya? Sí, para que veas para dónde va. También tendremos en machitos, tendremos testículos y tenemos varias cosas. En testículos, por ejemplo, tenemos tumor de Sertoli. Se dice si ustedes han leído, se dice pues en la bibliografía de que el tumor de Sertoli generalmente es como una papa guayo, dicen, ¿no? Que no es sangrante, que generalmente crece de manera irregular, en forma de nódulo, pero acá, pero acá nosotros vemos de que tiene una característica medio rara, ¿no? Que sí tiene hemorragia, inclusive por atrás, ¿no? Si podemos verlo. Entonces, no necesariamente tenemos que ser exactamente como dice el libro, ¿no? Esto más parece o sí tiene las características de un Sertoli, ¿no? Porque el seminoma se dice que crece de manera proporcionada, ¿no? Crece de manera proporcionada. No, ¿te das cuenta que no te quiero hacer caso? Ah, ya. Sí, ¿qué es eso? Bueno, es que el otro día que leí un libro que decía que los perros partidos tienen acumulación en los túbulos suministros de células de Sertoli. También puede ser por tumor del Sertoli, ¿no? Lo que pasa es de que los perros criptorquídeos tienen 10 veces más la probabilidad de que pueda presentar neoplasia. 10 veces más que un perro normal o que un perro que haya descendido. Entonces puede presentar Sertoli, tumor de Sertoli, o puede presentar seminoma. Entonces es por eso, ¿no? Que de repente en algunos testículos criptorquídeos hayan encontrado mayor cantidad de Sertoli, ¿no? Puede ser. Dentro. Ahora, recuerden ustedes que en los testículos criptorquídeos, cuando están dentro de la cavidad abdominal, también puede haber torsiones, ¿no? ¿Recuerdan que habíamos dicho? Que habíamos hablado. Acá, del cordón espermático. Del cordón, sí. ¿Ligamento? Sí, tenía que ver elongación del ligamento, porque el cordón espermático. Esto de aquí, nosotros encontrado un testículo bien bacán, porque si ustedes se dan cuenta, el parénquima testicular es pequeño y el epidídimo es grandote, ¿no? ¿Ven ustedes el epidídimo? Este es el epidídimo, es un cordón. Igual que acá, ¿no? Es un cordón. En realidad acá puede ser epididimitis, pero porque la superficie aparentemente parece que fuera regular, ¿no? Pero también recuerden que en la atrofia testicular se pierde la proporción entre el testículo y el epidídimo. Generalmente el testículo disminuye de tamaño, pero el epidídimo queda como tal, o sea, como que no estuviera afectado y se ve grandote. Entonces sí podría ser epididimitis, pero nosotros lo vamos a ver como si fuera atrofia testicular. Tendremos también diferentes tipos de testículos. Por ejemplo, este parece que fuera de chanchino, ¿no? Y este de acá también, ¿no? Se dice que acá, por ejemplo, hay atrofia testicular, pero yo pienso que la atrofia es más por la hemorragia. Recuerden ustedes que la isquemia o la falta de riego sanguíneo en los testículos también pueden llegar a producir atrofia testicular. En este caso, que también es cerdito, parece que fuera cerdito, puede ser carnero, no sé, alguien de anatomía se me puede decir, porque por la grasa parece que fuera cerdito. Bien podría, si nosotros de repente lo palpamos, bien podría estar blando. Entonces podría poderse tratar, por ejemplo, de un caso de orquitis supurativa. Como está en la pecera, no podremos, ¿no? Entonces, para saber si es sangre, si es líquido, o líquido prostático, o es pus, tendríamos nosotros necesariamente que hacer una punción, ¿no? Necesariamente, para, de acuerdo a eso, tomar las medidas o el tratamiento que corresponda. Por ejemplo, si fuera hiperplasia prostática, ¿qué cosa se haría? Si hay una hiperplasia prostática, por ejemplo, ¿qué se hace? Castración. Castración. Cuando hay un aumento de tamaño de la próstata, y si tú haces una punción en la próstata, entonces lo que haces es castración. Castras. Por ejemplo, si tenemos una orquitis supurativa, lo que harías, ¿qué harías? Inflamatorio.
No, ya has hecho la punción y sabes que es una otitis supurativa. Ah, superativa o castración. Corrección. Castración también, O pobrecito. penicilina. No, corrección. Sigo con la función ahorita. No, pues ya. Generalmente se hace cultivo y antibiograma para ver en qué cosa es sensible, ¿no? Si es que quieres salvar. Pero si es que no te importa mucho, ya pues castración, ¿no? Como dice su compañero, pero igualito necesitas de todas maneras ¿Y por qué en la antibióticos. hipertrofia de próstata sí hay que hacer castración? Porque es hormono dependiente. Entonces recuerda que los testículos también producen hormonas. Recuerda, ¿no? Ajá, es hormono dependiente. Y si es hemorragia, la hemorragia en realidad podría ser por golpe, ¿no? Como en este caso, que puede llegar a producir atrofia. Si no hay una reabsorción, en realidad a las finales si hay un golpe, por ejemplo un traumatismo, acá que se ve, ¿no? Hay un traumatismo y va a poder llegar a producir esta atrofia testicular, entonces a las finales igual tampoco va a ser inservible los testículos. Si nosotros vemos estos testículos, si nosotros decimos que este, por ejemplo, puede ser pus y este es sangrante o es hemorrágico, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué manifestación clínica tendremos? Dolor. Hematuria. Bueno, puede ser dolor, pero Exudado. ¿Hematuria? Hematuria. ¿Bloque de sangre? Aumento de tamaño. Edema. aumento de tamaño, pero si es atrofia o no. Aquí se Una atrofia. manifestación clínica. Si fuera Por inflamación. ejemplo, no, se supone que los testículos no producen espermatozoides. Infertilidad. Claro, pero sí habrá infertilidad siempre y cuando sea ambos testículos. Pero si es solamente uno, sería Claro, una pero, baja o sea, de fertilidad. pero no te vas a dar cuenta recién cuando sea infértil. Cuando sea infértil, te vas a dar cuenta que te va a doler, se van a lamer los testículos. Claro. Generalmente tiene la tendencia a lamerse los testículos y también tienes que ver, por ejemplo, cómo está el tamaño de los testículos, si hay hemorragia o no. Inclusive puedes hacer una, como en reproducción, ¿no? Supongo que ustedes han hecho un conteo de espermatozoides o ver las características, ¿no? Ahorita que usted mencionaba, puede haber manifestaciones clínicas de tipo inespecífico. Sí, claro, como dolor, depresión. Claro, porque no sabes si es una Así fiebre, es. una epidemitis. Oh, va a depender, porque muchas veces no necesariamente hay aumento de temperatura. Pero exacto, si es una fiebre Si es- supurativa, ahí se va a dar fiebre. Sí, generalmente en los primeros días, pero después de eso baja la temperatura por la septicemia que es la tercera. Por la tercera. Ya, entonces tendremos esto. ¿Verdad? Hembrita, si vemos acá hembritas, tendremos por ejemplo fibroma. Y tenemos tres, lo que habíamos visto en láminas. Tenemos uno, vean ustedes, y a pesar de que tiene fibroma, también parece que tuviera piometra, ¿no? Porque está muy... Pero recuerden que el fibroma puede, habíamos dicho, va a depender de la ubicación, del tamaño y de la cantidad. Entonces puede parecer piometra, pero de repente al momento que lo abres, solamente es una masa como esto, ¿no? Este es un fibroma que, por ejemplo, estaba por fuera de los cuernos uterinos, estaba colgando, así estaba colgando, ¿no? Porque fue un hallazgo en realidad de la necropsia. Y este de acá, ¿no? Entonces estaba colgando, pero tanto se manipuló que se llegó a romper, ¿no? Este es justamente donde estaba adherido, porque habíamos dicho también eso, ¿no? Y vean ustedes cómo son los círculos concéntricos. Hay zonas claras y zonas oscuras. Las zonas claras es fibras colágenas. Entonces quiere decir que estas células neoplásticas también producen fibras colágenas, Acá, ¿no? por acá. A ver, para el otro lado. Sigo esperando esa cosa que rosa, Ujú. que habíamos dicho, ¿no? ¿Ven? La blanca, Tiene ¿no? una cápsula también, todo esto es cápsula, El blanco es. fibras colágenas. Lo negro. Es parte de las células neoplásticas que se parecen a los fibroblastos. ¿Ya? Y, por ejemplo, si tuviera mayor cantidad de vasos sanguíneos, nosotros ya no diríamos que es un fibroma, sino un leyo. Pero ¿Cómo para no? que nosotros podamos saber que tiene vasos sanguíneos deberíamos ver hemorragia, ¿no? Deberíamos al momento de cortar. Pero nosotros no vemos eso. Simplemente vemos que está encapsulado, el tamaño es grande, zonas circulares, concéntricas, de color blanco y de color un poco más oscuro, ¿no? Ahí quedan las fibras musculares. Colágenas, fibras colágenas que producen las células neoplásticas. Entonces vean ustedes que tenemos varios, porque tenemos ahí también otros, ¿no? Entonces este de aquí, Cuidado. sí, para que veas cómo lo sacamos, porque todas estas se utilizan. Este
Este es el fibroma. ¿No? Este es el fibroma, el que está por fuera. Ya, le seguimos dando vueltas. Despacio, despacio. Sí, para allá también, ¿no? Este es el fibroma. Pero como dice su compañero, también da la impresión que tuviera piometra. Pero también puede ser que el fibroma no solamente esté externo, sino que también lo tengamos en la submucosa. ¿No? Entonces también puede ser que se presente. Y por eso que nosotros decimos que tenemos la presentación de problemas al momento del parto. Por ejemplo, puede ser parto distóxico o aborto espontáneo. No hay ¿Quirocorto? No. Y tendremos, donde están las señoritas, tendremos dos tipos de, o varios tipos, dos tipos, esos dos. ¿Ese, no? Creo que sí. Ahí tengan cuidado. Metritis. Claro, ahí dice metritis, pero en realidad recuerden que la piometra primero es una piometra, ¿no? Muchas veces. Hay que hacer una diferencia entre metritis y piometra. La piometra es una colección de pus. Es como si a este guante le metiera agua, que es pus, digamos así, y está ahí. Pero si se queda mucho tiempo, ¿qué es lo que va a hacer? De todas maneras va a lesionar la mucosa del útero y va a producir endometritis. Y esta endometritis puede causar metritis también. O sea, la respuesta era piometra. En realidad es piometra. En realidad es piometra, ¿no? La piometra, nosotros podemos ver que puede ser abierta o cerrada, habíamos dicho, ¿no? Sí. Porque la piometra, por ejemplo, en este caso es una piometra cerrada porque podemos ver de que todo el exudado supurativo se queda dentro de los conos uterinos. Y ahí va a producir una toxemia porque va a haber una proliferación de bacterias y también proliferan las toxinas. Y además también si se revienta, porque puede dilatarse tanto que puede romperse, y el contenido supurativo ir hacia la cavidad abdominal y causar una peritonitis y una septicemia generalizada, ¿no? Una septicemia generalizada. Pero si en todo caso es como el que tenemos ahí, entonces podremos ver que también podría ser una piometra, pero da la apariencia que fuera una piometra abierta, porque no está tan dilatado, porque los conos uterinos aparentemente no tienen claro, no están tan dilatados como tal, ¿no? Ahora, si nosotros vemos aquí conos uterinos que están más o menos dilatados en una ecografía, de repente podemos pensar que se trata de una hiperplasia endometrial quística. Pero para eso necesitamos también igual una punción, ¿no? Necesitamos una punción. Cuando es una piometra abierta, ahí sí habrán otras manifestaciones clínicas, como por ejemplo la presentación de exudado, el lamido vaginal, ¿no? El lamido. Inclusive se dice que tanto se lame la hembra que los pelos que están alrededor de la vagina y de la vulva, en realidad, cambian de color, se vuelven amarillentos. El exudado puede ser de todos los colores, puede ser amarillo, puede ser verde, verdoso, puede ser verdoso o puede ser amarronado, chocolatado, porque va a depender de la bacteria, de qué tipo de bacteria sea, ¿no? Entonces tendremos piometra. En la piometra sí, la característica es que los 2 primeros días aumenta la temperatura y después de eso baja. Entonces, en el caso de la metritis, ¿qué bacteria tuviera? Claro, también, pero siempre, tanto en la piometra como en la metritis o endometritis, siempre las bacterias generalmente cursan, siempre son por vía ascendente. Pero hay que pensar de que en la piometra lo que sucede es que puede haber una hiperplasia endometrial quística donde hay una mayor cantidad de líquido y que pues lo que va a hacer es que la bacteria prolifere, ¿no? Entonces tenemos eso. Habíamos hablado también de quistes, y miren ustedes, acá tenemos quistes luteínicos, en realidad en ambas. ¿Ven que el color que tiene? Amarillo, ¿no? Y además la consistencia de los quistes generalmente es mayor, es más consistente, a diferencia, por ejemplo, de los quistes foliculares. Acá, por ejemplo, un compañero de ustedes hace mucho tiempo, que ahora ya está en promoción, tendrían que verlo con bastante paciencia, porque todos esos ovarios son ovarios con quistes foliculares. Si se dan cuenta, hay zonas en las cuales parece que tuviera unas vesículas transparentes, unas vesículas como bolitas transparentes. Esos son los quistes foliculares. Es diferente al quiste luteínico. El quiste luteínico es amarillo. El quiste folicular es una vesícula blanquecina. El
sudado, la coloración. Me dijo Mira, bolas blancas. ¿no ves un luteíno. montón de bolitas? Luteínico y este es folliculares. Los ovarios son ahí arriba. Estos son los ovarios. Es Ahí. ¿Ah? ¿Con el dedo? ¿Ves un montón de bolitas? Ahí con mi dedo. Ya, esas bolitas. Acá hay un montón de bolitas. ¿dónde? Ya, esa bolita. Que se sube y que te baja. Ya, ven ustedes acá, en este hay un montón. Si lo ves de costadito. Y este de acá no sé qué. A ver. Hidrometría. No sé. Hidrometría. Ah, hidrometría. Puede ser. Porque está dilatado. Están dilatados los ojos. Válido también podría ser. Sí, pero hay dilatación, entonces también, ¿no? Si tú haces una ecografía, podrías pensar que se trata de un inicio de piometra. Por eso que nosotros decimos que hay que tener bastante cuidado cuando... Y el diagnóstico para hacer biometría de sangre y hemograma y claro. hemograma. Sobre una Ecografía. punción también podría Ecografía A también. ese nivel ya está chiquito. Sí, claro. ¿Y qué Con voy una a tener? ecografía le tomas la punción. Sí se puede. Clarito. Sí se puede. Y al final tendremos tendremos un free marking. Ahí dice ovotesis, pero en realidad no. Sí, también podría tomar ese nombre, pero en realidad es un free marking. Si ustedes se dan cuenta, un free marking, ya se olvidaron, ¿ves? Ya se Sí, que resetearon. eran dos. Que en vez de ovarios es testículo y epidídimo. Testículo y epidídimo. Un free marking es un pseudohermafrodita. Sí, pero esa dijo que tenía ovario y testículo. Dos tejidos. Eso es el ovotestis. Ah, no, testículo. Pero acá no, acá lo que tenemos es la presentación incursive. No sé si ustedes ven. Este debería ser el ovario, pero esto es testículo y miren, acá está el epidídimo. Ay, profesor, no sé. Y estos son los conos uterinos. Este es de vaca y no debería tener conos uterinos, pero tiene conos uterinos grandes, ¿no? De repente esta pecera no estaba bien, debió haber sido una pecera. Cuidado, debería ser una pecera, por ejemplo, más plana y que todo se exponga así, ¿no? A lo largo. Porque esto no es normal tampoco en vacuno. En vacuno se supone que el cuerpo del útero es más grande y no tiene cuernos uterinos. En este caso nosotros estamos viendo epidídimo y además testículo. Entonces no es una hermafrodita verdadero o también conocido como lutetis, sino es pseudohermafrodita. Acá también. Y ese es el útero, o sea, No, digamos. solamente dos. Esa misma, adelante. Uno y dos, derecho. ¿No? No sabes, no. Eso es. Profesor, es que ¿Perdón? Ese es el útero. Es- ¿no? Satélite. Ese es el útero, sí, los conos uterinos. Ah, Pero en realidad da la impresión de que esos conos uterinos fueran de perra, de cerda, de lo que sea. Porque son muy grandes, son muy largos. Como si fuera de un animal multíparo. Pero en realidad la vaca no es así. Si nosotros recordamos cómo es uníparo. Los cuernos cortos y Corto, sí. Eso lo tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Vean por acá. cortos. No que le llamo a la profesora, ¿no? Vengan ustedes en su humanidad. Es que me llaman, que no sé Sí, qué profesora. algo quieren conmigo. No contesta. No, porque ese de hecho que me están llamando corriendo al canal. Bueno, acá tenemos varias cositas, ¿no? Por ejemplo, da la impresión que por lo menos todos estos, todos son piometras, ¿no? Esta piometra, por ejemplo, esta de acá se ve linda. Ya lo estamos achucando porque en realidad esta debería estar en una pecera, ¿no? Es un horror que esté suelta. Porque, y limpiarlo un poco, porque acá, por ejemplo, no debería estar esto, no debería estar esto, y la pecera debería ser pequeña, nada más, ¿no? Un poquito más grande, nada más, ¿no? Puede haber sido, por ejemplo, esto de un chihuahua, no creo, pero puede ser, ¿no? Entonces también tendremos acá otro. Y estos son piometras cerradas, por eso que tendremos, que en todo caso puede haber una ruptura. En otros casos podremos sí tener, por ejemplo, acá, ¿no? Hay una dilatación, sí, pero esto, por ejemplo, todos estos o la mayoría son
que nos han entregado los de cirugía, ¿no? Que traían para hacer ovariohisterectomía. Y nos dimos con la casualidad, por ejemplo, en esta perra que se suponía que también tenía piometra, nos dimos con la casualidad de que no era piometra, sino era hiperplasia endometrial quística. Miren cómo está. No había pus, había líquido y había un engrosamiento de la mucosa. Para aquellos que tengan guantes, pueden tocarlo y se siente. Ya sabía que tú eras. ¿No debe haber luz ahí? Claro, pero como hay una proliferación de las glándulas, entonces la luz es más Hiperplasia. disminuida. Así es. Hiperplasia endometrial quística. Ajá, señor Benítez. Usted cuando agarra bien, ¿ah? Salva. Y lo que son cerradas, si hago un corte ahí, yo quería ver, tenis. ¿No? Cuando estés, claro. Pero si tú lo tocas, inclusive es blando. Es diferente, por favor, Claro, con ese para el cuidado. carnoso. A diferencia, Sí. por ejemplo, de este. No tengan cuidado, por favor. O de este de acá. No he abierto uno. No, si lo abro, sí he abierto uno, pero se hizo nada. Porque lo abres y a la final solamente queda la pared. ¿No? Como en este caso, miren. Sí, como lo que- No, claro, entonces también, ¿no? También tendremos esa presentación. Salud. Entonces muchos de ellos podrían, muchos de estos podrían ser piometra, pero en realidad también, ¿no? Esto también da la impresión, miren, que tenemos uno de los cuernos está más, inclusive más dilatado, pero no necesariamente es una piometra, sino podría ser una hiperplasia endometrial quística, ¿no? Está duro, ¿no? Ya, no se emocionen, no se emocionen. No, es ovario. Claro, es ovario. Y acá, por ejemplo, también tendremos la luz, como decía, ¿no? Hay una disminución de la luz. Y tendremos la luz de parte del cuerno uterino. Claro, es una hiperplasia. Mayor cantidad de secreción, inclusive mayor cantidad de vasos, ¿no? Hiperplasia endometrial quística. ¿Y dónde están las hembras? Eso de mi parte, por favor. Para terminar con hembras. Habíamos dicho que, por ejemplo, en vacunos o en úteros uníparos, generalmente lo que predomina es el cuerpo del útero, ¿no? Ahí hemos visto el frimarte que ven unos cuernos uterinos inmensos, que parecen de otro tipo de animal. Acá tenemos, por ejemplo, acá vean ustedes, tenemos los cuernos, parte de los cuernitos uterinos, acá deben estar los ovarios y tendremos la pared del cuerpo del útero. Si generalmente uno hace palpación, viene el ligamento, ¿no? El ligamento medio, jalas para acá para poder palpar el ovario. Acá en este caso lo que ha sucedido, miren ustedes las carúnculas, lo que tendremos será necrosis de carúnculas, ¿ven? Esta necrosis de carúnculas que también se observa acá, también se observa acá, miren, ¿no? Esta necrosis de carúnculas recuerdan ustedes de que la brucela se iba directamente hacia el útero porque aquí es donde se produce el azúcar que es el eritrol. Este eritrol es aquel pues que le va a dar la energía suficiente para que pueda proliferar. Entonces, por eso es que produce necrosis de carúnculas y estas carúnculas que son los sitios de inserción de la placenta, como hay necrosis, se desprenden y se produce el aborto. Entonces, una de las características justamente es el aborto. No, pues no se puede. Pero solamente ocurre, por ejemplo, cuando están preñadas, porque se supone que las carúnculas si son los sitios solamente, exclusivamente de inserción de la placenta, es porque se produce el azúcar porque está preñada, ¿no? Entonces, siempre se dice que dentro de las manifestaciones, una de las manifestaciones clínicas más frecuentes es, claro, puede ser que tu animal sea, por ejemplo, una perra, que no está preñada, normal, ¿no? Está normal, al momento que tú la cruzas, normal, todo, y se produce abortos o reabsorción embrionaria. Entonces, ¿qué sucede ahí? Le haces un examen y tiene brucela. Entonces, una de las características es eso, ¿no? ¿Por qué continuamente está abortando? Y hay brucela en el Perú, ¿no? Hay brucela, en caninos también hay. Entonces, hay que pensar, acá también tendremos el mismo. Miren,
tendremos igual, hay necrosis de carúncula, Necrosis de carne. carúnculas, ¿no? Las carúnculas son aquellas, pues aquellas donde justamente son el sitio de inserción. No encontraron el teratoma, no sé por qué. Miren ustedes, tendremos un ovario, acá tenemos acá para armar varios. Sí, en realidad teníamos acá, por ejemplo, este creo que está casi completo, ¿no? Tenemos cuernos, creo. Y otro, no sé dónde lo han metido. Bueno, que el otro ovario es así chiquitito y tendremos este. Y vean ustedes la superficie, tiene una superficie irregular, hemorragia, necrosis, al momento de hacer el corte, inclusive también tiene formas quísticas, no es absceso, quísticas, ¿por qué? Porque hay dilataciones, ¿no? Acá de repente no se ve, no se observa tanto, pero de repente en este sí, miren, ¿ven? Claro, porque es cavidades, ¿no? Hemorragias, inclusive también por fuera nosotros podemos ver, miren, ¿no? Estas partes que son quísticas, ¿no? También nosotros externamente podremos observar la hemorragia. Esto no es otra cosa que el tumor de células de la granulosa y la teca. El tumor de células de la granulosa y la teca tiene esa característica de aumentar de tamaño, hacer que aumente de tamaño el ovario, es un tumor en las cuales se presenta de todo, ¿no? Hemos dicho, se presenta hemorragia, se presenta necrosis, se presenta zonas quísticas donde parece que hubiera retención de líquido y además la superficie es irregular. Recuerden ustedes de que tenemos 3 manifestaciones clínicas que pueden presentarse por separado, no significa de que las 3 se van a dar en el mismo animal. Va a depender de qué célula neoplásica es la que predomine más. ¿Recuerdan que habíamos dicho que puede haber ninfomanía, masculinización o anestro, ¿no? O anestro. Entonces va a depender cuál es el que predomina. Las células de la granulosa que producen estrógeno, las células de la teca que producen estrógenos, andrógenos, o en todo caso de ambos. Entonces lo que nosotros tendremos será anestro. Entonces, eso sería la definición. es tumor de células de la granulosa y la teca. Así se llama, tumor de células de la granulosa y la teca. Estos, 1, 2 y 3. ¿Cuál otro? Necrosis. Ese es carúnculas. Claro, estos son 3. No te me achores. Aquí. Este, por ejemplo, tenemos conos uterinos. No, porque puede ser de una perra muy pequeña y parece que hubiera mucha hemorragia en las cuales puede suceder. No hemos sacado, pero sí tenemos, por ejemplo, si esto abrimos, podremos ver la mucosa y podremos decir que se trata de una endometritis. No, acá sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tendremos procesos inflamatorios, ¿no? Que están afectando la mucosa. En este caso, este caso, por ejemplo, este caso, por ejemplo, vean, ¿no? Este es de un animal que es uníparo, porque vean el cuerpo del útero, el cuerno, que es muy pequeñito, inclusive ni siquiera se ve muy bien el oviducto, porque es muy pequeño. Tenemos el ovario, y vean ustedes, ¿no? Esto era así infladito, pero de tanto que lo agarraron, acá tenían un folículo, un quiste folicular. Recuerdan que hemos dicho que los quistes foliculares son como pequeñas vesículas o vacuolas de agua, ¿no? Vesículas, entonces vean, ¿no? Acá ya se ha hecho nada, así es, igual que acá. Entonces nosotros decimos que parecía un juego de Nintendo. Así. ¿Y esta resectógena ya está infértil? No, recuerda que los quistes foliculares no son otra cosa que se estanca el desarrollo folicular. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber anestro, porque no llega pues a ovular, no llega a ovular. Esto, si es que no me equivoco, es de yegua. Este es de yegua. Son oníparas que solo tienen un cuerno. Los cuernos son rudimentarios, digamos así. Estos cuernos, ¿sí? Claro, igual que este. No sé cómo fue un cuerno. No, los cuernos pueden ser rudimentarios o pequeños, ¿no? En este caso, por ejemplo, estos cuernos sí son regulares, son rudimentarios, sí, pero no son tan pequeños. Pero lo que más predomina es el cuerpo
útero, ¿no? Cuando son unípares, entonces tendremos eso. Y eso es con respecto a hembritas, que es muy parecido a lo que hemos visto. En el caso de machitos, todo otra vez, todo lo que vean ustedes, todos los penes, no, este no, Papiloma. ¿no? Aunque este tiene, miren, ¿no? Miren este, salió con su estrella, ¿no? O este será para hacer sello. Para amortiguar el El coito, ¿no? Para que no se vaya de cabeza. ¿No? Entonces acá de repente nosotros no podríamos decir que se trata de TBT, porque el tumor venérea transmisible generalmente es en la base del pene y de ahí prolifera, ¿no? Porque acá parece que estuviera proliferando y ya va a salir hacia el exterior. En este caso, por ejemplo, podría tratarse de un fibropapiloma, de un carcinoma. Épole. No sé. Generalmente se ha reportado en cavidad oral, a menos que, bueno, ya es otra cosa, pero no. Entonces más parece, ¿no? Más parece un carcinoma. Pero en todo caso, lo que tenemos en mayor cantidad es, si tenemos tumor venéreo transmisible, miren, por ejemplo acá, ¿no? Tiene otra presentación. Si decimos que es en forma de coliflor, pero miren esto parecen masas, ¿no? No tan coliflor que digamos, ¿no? Pero sí está en la base del pene. Entonces, bien podría tratarse, por ejemplo, de un carcinoma epidermoide, o podría tratarse en todo caso también de un tumor venéreo transmisible. Pero en todo, como para eso se necesita una biopsia, no nos hagamos problemas, todos los penecitos así que les estén apuntando, ustedes dirán tumor venéreo transmisible. ¿Ya? En el caso de que la hembra macho se lama sus genitales, Que siempre se lamen, eso es normal. Llega Miren, hasta acá ha salido. Miren. Llega hasta la cavidad bucal también, ¿no? Claro, pero generalmente es en nariz, ¿no? Es en nariz, pero es bajo el porcentaje. ¿Hablamos de TBT o hablamos de...? TBT. Si llega a salir una masa en la boca. Por eso, si es, dependiendo pues, pero habría que hacerle de otra manera. Podría, pero independientemente si tiene TBT, ¿no? Porque recuerda que, por ejemplo, un mismo perro podría tener TBT y papiloma, sí, podría tener. Porque recuerden que hemos dicho, exacto, porque hay una baja de inmunidad. Y sobre todo recuerden que, aunque los papilomas generalmente salen en cachorros, entonces no son todavía sexualmente activos, ¿no? Todavía no piensan en el coito, piensan en otras cosas, la jugada. Claro, entonces un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, este penecito, es parte de un macho que lo trajeron para necropsia. En realidad era porque era un perro atropellado. Vean ustedes, inclusive las laceraciones, y daba la impresión inclusive que lo vieron atropellado hace algún tiempo, porque vean ustedes, ¿no? No hay pelo, perdón, pero parece que se estuviera formando las cicatrices aquí en el escroto. Pero también se notó que tenía pues dilatado parte del prepucio. Entonces nosotros también dijimos, TBT, total, es un perro de la calle, un perro atropellado, que ha traído, que no sé cuánto. Al momento que se hizo la incisión, nosotros pudimos ver que en realidad lo que se trataba era de un hematoma, ¿no? Porque en realidad era un gran golpe que había producido este hematoma, ¿no? Ahora, ¿recuerdan ustedes si hay una inflamación en prepucio? ¿Colpenitis? No, ese es en vulva. Ese es en hembra de hembrita. Balanitis, ¿no? O es postitis, ¿cómo es? Pero si ustedes se fijan bien, no le hacen asco al pene, si no se fijan bien, van a ver que tiene algunos puntos. No, qué huecos. Sí, exacto, tiene algunos puntos de necrosis, de hemorragia. Entonces, no solamente es, claro, sería la presentación de una balanopostitis. Recuerda que habíamos dicho que la balanopostitis no solamente podía ser por traumatismo, sino que también podría ser por enfermedades infecciosas, ¿no? Como el caso de herpes virus eculi, ¿no? Que es en equinos, por ejemplo. En este caso sí se ha tratado de un trauma, entonces eso quiere decir que no necesariamente, siempre cuando veamos la presentación de
Pasa si quieres, ¿ah? No te chupes. Ah, sí. Calichines pulpines de anatomía. No necesariamente tiene que ser TBT, ¿no? Entonces siempre es bueno realizar incisiones, cortes y además la observación, ¿no? Entonces aquellos que no vemos bien, hay que limpiarnos las lunas, y aquellos en todo caso que observan, en todo caso lo pueden ver bien, ¿ya? En el examen, si ven un penecito que les mira o que les está ahí, se ve. Papiloma. Claro, No, eso, y ese. ya lo hemos visto. Ese es sellos. Acá tenemos de todo, ¿ya? Primero hablaremos de testículos, y en los testículos tenemos algunos que son bien interesantes, como por ejemplo estos pequeñitos. Miren ustedes, todos estos testículos pequeñitos. Los paso para acá porque se está viniendo. Paso para este lado. Y hay varios, ¿no? Miren. Habíamos dicho que en testículos, por ejemplo, cuando ocurre la atrofia testicular, la proporción entre el parénquima testicular, la proporción, miren acá más todavía, ¿no? Miren el tamaño del parénquima y observen el tamaño del grosor del epididio. Entonces pierde la proporción. Vemos que sí tiene la superficie regular, que bien la consistencia puede ser mayor, pero en todo caso, si ustedes ven todos estos testiculitos, a pesar de que este parece que tuviera otra cosa, todos son atrofia testicular, ¿ya? Todos son, y tenemos un montón, gracias a algunos de sus compañeros que se sacrificó y se buceó ahí en el frasco, ¿no? Entonces tendremos. Otra también fue la necropsia, por ejemplo, de un canino, ¿no? Nos emocionamos porque trajeron un canino grande, donde tenía, esto es el escroto, este es el escroto, imagínense ustedes, a pesar de que era un perro grande, el escroto era así, ¿no? Muy evidente, lo tocamos y era bien flácido. Nosotros pensamos que de repente se trataba de una orquitis supurativa, o líquido, o algo, ¿no? Porque era grande y muy blando. Al momento de hacer el corte, nos dimos cuenta que en realidad los testículos lo que tenían era atrofia, pero esta atrofia era debido a la presión de todo este tejido. Miren la cantidad de tejido. Se supone que el escroto es una piel nada más que cubre el testículo, pero miren ustedes la cantidad. Y además de eso, quedamos en realidad que nosotros, esta era la presentación de edema, ¿no? Edema. Si nosotros colocamos el dedo, vean, ¿no? Tenemos que se queda pues la impresión del dedo, ¿no? Entonces, imagínense este edema, cómo puede causar tal presión sobre los testículos y producir atrofia testicular. Porque acá tenemos lo mismo, miren, tenemos el epidídimo grueso, ancho, y tendremos el parénquima testicular en las cuales se ve muy pequeño, ¿no? Entonces quiere decir que también la atrofia testicular se puede dar por presión, la presión misma del edema que sucede en el testículo. Si nosotros, no me pates, si nosotros también tenemos acá un testículo, parece que fuera de cerdo, no sé, y al momento de abrirlo, es blando, ¿no? Al momento de abrirlo, vean, solamente quedó una cápsula porque todo era pus. Entonces acá el diagnóstico sería una orquitis supurativa, ¿no? Y crónica, ¿por qué? Porque tiene la cápsula, vean, ¿no? Tiene una cápsula, recuerden, cuando tienen una cápsula nosotros ya hablamos de absceso. Inclusive podemos decir absceso en testículo o no sé, orquitis abscedativa, ¿no? También podríamos hablar. Entonces, si podemos absceso, ya no es necesario ponerle crónico, ¿no? Porque ya sabemos que se trata de cronicidad. Entonces, vean ustedes esta cantidad. Tenemos también otros testículos. Vean ustedes, tenemos, a ver, testículos y testículos, tenemos un montón. Te vamos a arreglar acá, ¿ya? Se le acaban los callos. Se va el bus. Miren acá, y miren, tenemos un montón de testículos chiquitos.
Tenemos testículos grandes y chiquitos. Tenemos... Este no sé. Ay, miren, qué bacán. Este es un cuerno uterino, engrosado también, pero acá sí hay una endometritis. Lo amarillo es pus. Entonces acá sí hablamos nosotros de una endometritis supurativa. ¿No? Miren qué bacán. Inclusive nosotros hallamos uno, hicimos necropsia de un perro de una hembra, que estaba muy mal, ¿no? Y cuando la aperturamos, porque ya estaba recontra mal, ya le habían echado ya agua bendita, todo, vimos que no solamente había habido pus, sino que se había roto el cuerno uterino y estaba preñada. Y las crías o los fetos tenían licuación, ¿no? Una necrosis liquefactiva bien severa. Entonces, pues, esa perra no se iba a salvar, pero nunca. Y acá lo que tendremos es una endometritis supurativa, aparentemente parece que fuera crónica, aparentemente, porque hay un engrosamiento. Entonces, viene para acá. Hay que hacer la diferencia con piometra, porque la piometra es colección de pus, colección de pus, ¿ya? Entonces tendremos todos estos, ya me comí el moco. Dice, me comí el moco. Ya, miren, acá tenemos, diferencien por favor, tenemos este testículo, vean ustedes que tiene hemorragia por fuera y tiene zonas quísticas, parece que si fuera algo, hablaríamos de un tumor de células de la glándula celoteca, pero si es un testículo, eso no les parece a... Sí. Me encanta cómo me interrumpes. Acá tenemos otro testiculito, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, un tumor de Sertoli. Pero habíamos dicho, o bueno, aquellos que han leído el tumor de Sertoli, habíamos dicho que el tumor de Sertoli parece una papaguairo. Y miren acá, nosotros tenemos una parte de un testículo, miren cómo es la superficie, irregular, la consistencia es mayor y además podemos ver que tiene formas nodulares, ¿no? Entonces esa es una característica sí del tumor de Sertoli. Esa es una característica sí del tumor de Sertoli. El tumor de Sertoli en realidad es así, a diferencia, por ejemplo, de un testículo que crece, que es blanco, blando, etcétera, ¿no? Entonces tendremos eso. El tumor de Leydig no tenemos Leydig, porque el tumor de Leydig lo que es un testículo, si tú lo abres, en una porción tendría de color naranja, pero no tenemos, todavía no nos traen, pero alguien nos traerá. Entonces no necesariamente el Sertoli es así, sino que también puede presentarse, como habíamos dicho, ¿no? Miren, claro, como si fuera superficie irregular, superficie nodular, consistencia mayor, y a la superficie de corte podemos ver que es nodular, blanco, ¿no? Cremoso, si quieren, blanco, cremoso, qué sé yo, pero vean ustedes de que es de esta manera nodular, ¿ya? Entonces, no hay que creernos mucho en los libros, porque los libros dicen una cosa y otra, entre ambos. Este testículo, si ustedes lo tocan, es demasiado blando, y lo más seguro es que tenga pus. Te vayas, chavo. ¿Ya es la una? Todavía. Entonces, igual también tendremos acá la presentación de esta orquitis supurativa. Ambas, ¿ya? Si ustedes lo tocan, toquen. ¿Cómo lo tocan? Blandito. Despacio, por favor, despacio, no me lo maltraten. Le duele. Cállese, infecciosa, sí, ya sé. Pensé que ibas a tocar. ¿Ya? Entonces es blandito. Lo más seguro es que haya una necrosis, así, estás tocando, una necrosis liquefactiva. Entonces nosotros hablaremos de una orquitis supurativa. No es un absceso, porque recuerden que todavía no hay cápsula. Esto es solamente la túnica albuginea, ¿no? Todavía no hay cápsula acá. Entonces es una necrosis liquefactiva, ¿no? Hablaremos de una orquitis supurativa, nada más. Igual que esta, sino que esta no la hemos abierto. Entonces también es blandita, ¿no? ese tenía también esa consistencia. Claro, es la misma consistencia. Por favor, se puede resentir el señor Marco. Igual también sucede acá, miren. Oh, está, no, deformó.
¿ya? Entonces tendremos eso. Aquí no sé, pues vamos a tratarlo solamente como si fuera supurativa porque es también igual flácido. Recuerden ustedes de que muchas veces puede dar la presentación de un proceso inflamatorio en uno de los testículos, pero por el mismo hecho de que están en vecindad, está muy cerca, puede pasar de uno hacia el otro, ¿no? Entonces a ambos testículos. Y para terminar tendremos próstata. Miren ustedes, la próstata puede ser tan grande que puede sobrepasar el tamaño de la vejiga. Todos estos de acá son próstata, miren esta próstata y miren la vejiga. Esta próstata, recuerden ustedes también de que el crecimiento, miren esta próstata, ¿no? El crecimiento puede ser hacia afuera, excéntrico, o también puede ser concéntrico. Cuando es concéntrico, como en este caso, por ejemplo, no se ve que sea tan grande, pero lo más seguro es que está estrangulando la uretra. ¿Por qué? Porque no deja pues evacuar de manera normal la orina, ¿no? No deja evacuar de manera normal. Entonces, por eso que se produce esta dilatación. Nosotros podemos determinar cuando el crecimiento es rápido. ¿Por qué? Porque en este caso, miren ustedes, lo que ha sucedido es una dilatación. Pero cuando el crecimiento es más lento, lo que nosotros vamos a tener será una vejiga en las cuales vamos a poder ver el músculo liso que hace una hipertrofia porque trata en la medida de lo posible de querer evacuar, hace un mayor esfuerzo para evacuar, para poder evacuar y pasar a través de la próstata, ¿no? Eso es hiperplasia. Ahora, puede ser hiperplasia, habíamos dicho que puede ser dos cosas, porque la mayoría, todos estos son caninos. Puede ser, ustedes en el examen pueden poner hiperplasia prostática benigna o pueden poner adenocarcinoma prostático, porque en ambos casos se presentan con mayor frecuencia en caninos y en ambos casos sucede el aumento de tamaño. Entonces, para que nosotros podamos determinar al 100% de qué se trata, es necesario una biopsia, un pedacito de acá le sacamos y ya. Ahora, por ejemplo, hay algunos que el crecimiento es nodular, miren, ¿no? El crecimiento es nodular, entonces podría ser quístico, como que también podría ser un adenocarcinoma. Por ejemplo, ¿no? Este aumento de tamaño con esta superficie irregular, lo más seguro es que sea un adenocarcinoma, pero no podemos determinarlo, a menos que... Y la consecuencia, si ustedes ponen adenocarcinoma, la consecuencia es metástasis. Si ponen hiperplasia endometrial, hiperplasia prostática benigna, la consecuencia será que no, va a haber una dilatación, puede haber una dilatación de la vejiga, o en todo caso puede haber una ruptura, porque miren aquí, acá falta poquito para que se rompa, ¿no? Y vamos a tener que la orina va a pasar hacia la cavidad abdominal y va a producir una septicemia de tipo, una peritonitis de tipo química, ¿ya? Listo, muchas gracias. Aquellos que no tienen infecciosa se quedan. Ya está. Pero ahora están ordenaditas, ¿ah? Esto es de próstata. Ya voy a... ¿Verdad? Venga acá, señor pastor, señor Berma y señor León. Venga para acá. Ustedes van a guardar, pero les tienen que decir cuándo. Oye, espera, voy a tomar la foto, profesor. Profesora, de eso se hace también, ¿no? En el folder, todo. No necesariamente las macros, las micros sí. Ah, macro, ¿no? No. Ah, ya quería tomar foto. Esto de acá, por favor lo guardan. Se muere en cargar. Esto no es... Yo voy a tomar ahorita. Solo que se muere en cargar.